Con el gusto de saludarles como siempre, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, Radio y Televisión Querétaro, conectados contigo en el 100.3 del FM y en el 1200 de AM, y también a través de nuestro canal de YouTube, Andrés Mares. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la importancia de tener objetivos y, por supuesto, la importancia de poderlos hacer realidad. Y vamos a partir de la realidad justamente de que es más fácil no tener objetivos y dejarnos llevar por la inercia de nuestros hábitos de toda la vida, dejarnos llevar por los esquemas de éxito que se manejen en el entorno del cual formemos parte, en el entorno familiar, en el entorno profesional, en el entorno social. Y también pues, es más fácil pues, dejarse llevar por la corriente, por decirlo de una forma más coloquial, y en ese esquema pues pasarnos la vida más o menos llevándola, como se suele decir, sin un destino establecido, sin un objetivo planteado. Y sí, definitivamente es más fácil, pero también eso es lo que muchas veces conlleva a estados depresivos, a estados de confusión, a estados de insatisfacción permanente, porque el ser humano está diseñado para el progreso. El ser humano está diseñado para avanzar, para crecer, para desarrollarse. Y la realidad de las cosas es que, dada su dimensión espiritual, que le hace libre, le hace un ser libre, pues también está destinado a crecer a través de lograr cosas, lograr objetivos. Hay que tener mucho cuidado respecto al tipo de objetivos que nos planteamos, pero también hay que tener cuidado respecto al tipo de estrategia o proceso que decidimos seguir para hacerlo realidad. Porque también hay que decirlo, muchas personas han dejado de plantearse objetivos porque han acumulado tal cantidad de frustración en sus vidas que llegaron a un punto en el que de plano mejor decidieron dejar de proponerse cosas porque ya el tema de afrontar la frustración que se ha ido acumulando, reitero, a lo largo de los años, pues se ha vuelto insostenible y entonces terminan optando tristemente por dejar de plantearse cosas y ponerse en lo que yo denomino el modo supervivencia. El modo supervivencia se caracteriza por ser un modo de inconsciencia o que se vive en un estado de inconsciencia habitual, en el cual pues a lo más que llegamos es hacerle frente a los problemas, a los desafíos, a los pendientes que se van presentando en la vida ordinaria, pero sin que haya de fondo algo que realmente me esté moviendo en un nivel profundo y que esté dándole entidad a mi experiencia de vida y le esté dando cohesión a mi esfuerzo y a la dedicación, así como al pleno uso de mis talentos y de mis capacidades. El problema está en que llevamos por un lado una gran inercia en donde hemos permitido que otras personas nos exporten, por decirlo así, sus propios objetivos. Si a eso le agregamos que el mismo entorno nos va a plantear sus propios objetivos, bueno, pues entonces es fácil entender que llegamos a una forma de experimentar la vida en la cual pues, nos abocamos a cumplir con los estereotipos en el entorno familiar, con los estereotipos en el entorno social y profesional, pero sin caer en la cuenta de que de lo que se trata al final del día es de que cada uno de nosotros haga realidad sus propios objetivos, que pueden ir o no en paralelo a los objetivos que nos plantean desde afuera. Bueno, sí, puede haber inclusive una convergencia en dichos objetivos, pero el hecho es que habrá otros que no. Habrá otros objetivos que hemos de planteárnoslo en solitario,
porque solo tienen sentido para nosotros o porque de alguna manera estamos llamados a ello por una especie de vocación personal que se centra en el tema de para lo que estoy aquí. Es decir, de acuerdo a mis dones y talentos que tengo que poner al servicio de otras personas que se puedan mostrar agradecidas justamente por que estoy prestando ese tipo de servicio. Y entonces cuando llegamos, o cuando podemos aspirar más bien, a la experiencia habitual de satisfacción. Pero mientras sigamos viviendo en piloto automático, en ese nivel de inconsciencia, pues vamos a vivir de una manera que podríamos decir desperdiciada. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo la oportunidad y la posibilidad del crecimiento personal, a nivel físico, a nivel financiero, a nivel intelectual, a nivel relacional y por supuesto a nivel espiritual. No somos plantas y eso significa que no crecemos en automático, ¿no? Una planta pues, se le siembra, se le riega, se le más o menos cuida, ¿no? Tal vez con algo de fertilizante, con algo de abono, pero la planta está diseñada para crecer por sí sola. El ser humano solo puede crecer si lo decide. Y aquí se centra toda la responsabilidad que nos corresponde como especie y como individuos. ¿Por qué? Porque nadie nos puede forzar a ese crecimiento. Solo puede ser resultado de una elección personal y una determinación por llevar a cabo y completar los procesos que lo hagan posible. Pero la mayoría de las personas o no lo saben o no les importa. Los que no lo saben pues son aquellos que, por lo mismo, por dicha ignorancia, pues van a repetir las pautas y patrones de los objetivos de los demás y, en el mejor de los casos, pues van a dedicarse en su vida a estar cumpliendo o buscando cumplir las expectativas de otros, a costa de dejar de renunciar a hacer realidad las propias expectativas. Y entonces se va experimentando esa profunda insatisfacción que termina haciéndose cada vez más dolorosa, más insostenible, hasta que llega al nivel de volverse verdaderamente insoportable. Las personas que no quieren, ¿no? Porque decíamos primera opción, pues las personas no saben que tienen que decidir crecer y han de hacerlo planteándose objetivos que valgan la pena. Más adelante iremos a ello. Pero también están las personas que no quieren, no les importa, que yo ahí tengo mis dudas, no creo realmente que no les importe y mucho menos creo realmente que no quieran. En mi experiencia de coach me he dado cuenta que muchas veces el tema es el miedo de que, como lo mencionábamos hace unos minutos, pues no puedan llevarlo a cabo porque ya tienen tal frustración porque tal vez lo intentaron anteriormente y simplemente no se dio. Y entonces, como no se dio y lo intentaron en diversas ocasiones, pues llegaron a la fatídica conclusión de que pues, ¿para qué seguirlo intentando? ¿Para qué seguir buscando si de todas maneras no se va a dar? Y entonces abdican de algo que forma parte de su naturaleza, que el progreso personal, justamente. Entonces aquí podemos ver que hay un tema asociado, por un lado, al miedo, hay un tema, por otro lado, asociado a la ignorancia, y también hay un tema asociado a la comodidad cuando hablamos de una vida insípida versus una vida enriquecedora. Es decir, la vida insípida es justamente la que se caracteriza por un vivir en piloto automático, sin darnos cuenta, haciendo rutinaria y monótonamente las mismas cosas, por lo mismo teniendo el mismo nivel de intensidad de experiencia y finalmente pues obteniendo los mismos resultados de siempre, lo cual va reforzando nuestros patrones, tanto mentales como emocionales y conductuales, que nos llevan a mantener esa trampa circular en nuestras vidas en las cuales yo no alcanzo a avanzar hacia ningún lado. Por lo mismo, necesito asumir que si así va a ser, pues al menos tengo que decidirlo. Pero sin buscar justificarme, sin buscar poner pretextos, sin buscar de ninguna forma
vamos a decirlo así, evadir mi responsabilidad de que es por lo que he optado. Y he optado por comodino, he optado por eso, por comodino, por ignorante o por cobarde. O sea, al final vamos a encontrar que detrás de vidas desastrosas o vidas insípidas, como mencionábamos hace un momento, vamos a encontrar que hay una alta dosis de ignorancia, hay una alta dosis de miedo o hay una alta dosis de comodidad o de conformismo, ¿no? Porque también ya pongo en tela de juicio aquello de la comodidad, porque me he topado con muchísimos casos de vidas verdaderamente dolorosas, porque son presas de la adicción, porque son presas de algún tipo de neurosis o de conflictos en sus relaciones, pero a pesar del dolor, siguen con esa trampa circular, es decir, siguen haciendo lo mismo, siguen pensando de la misma manera y entonces, por lo tanto, siguen obteniendo los mismos resultados que siguen reforzando su estado deplorable. Entonces, pues más que de comodidad, había que describirlo como conformismo. Más que una zona de confort, se trata de una zona de conformidad, de resignación, que es un estado lamentable en un ser humano. Es el equivalente a ver un animal enjaulado, ¿no? Un animal, pensemos en un águila, un animal majestuoso, un ave destinada a alcanzar grandes alturas, a lograr altos vuelos, y enjaulada pues da pena, ¿no? Da tristeza y puede que hasta dé cierta repugnancia. Pues lo mismo sucede con una persona que está, y todos lo estamos en mayor o menor medida, pero todos lo estamos destinados a grandes logros, a grandes alcances, pero permanecemos enjaulados por nuestra cobardía, por nuestro conformismo o por nuestra ignorancia. La buena noticia aquí, amigas, amigos míos, es que se pueden superar esos barrotes, ¿no? Podemos salir de esa jaula si estamos dispuestos, siempre y cuando decidamos hacerlo y estemos abiertos a pagar el precio que se requiere para lograrlo. ¿Y cuál es el precio que se requiere para lograrlo? Bueno, pues en primer lugar hay que hacer un acto de conciencia y establecer objetivos que valgan la pena. O cuestionar los objetivos que nos hayamos planteado, pero que probablemente tengan su origen en las expectativas de otras personas. También me ha pasado con frecuencia en sesiones de coaching que al yo preguntarle a mi cliente, a mi coachee, cuál es la razón por la que eligió, por ejemplo, la profesión a la que se dedica, pues muchas veces me responden, bueno, pues es que era la que tenía a la mano, o es que era la que querían mis papás, o es que es la que tenía mi novio y me fui con él, o mi novia y me fui con ella, en fin, razones y argumentos que verdaderamente hablan de cómo solemos ir por la vida improvisando. Porque una persona que no se rige por objetivos, pues necesariamente está improvisando. Y en ciertos contextos, improvisar está bien, es una buena forma de proceder, pero no como una forma habitual de vivir. Una persona que improvisa, pues es una persona que se queda al margen de lo que es justamente el proceso de crecimiento personal, se queda al margen de la posibilidad de progresar en su vida, y entonces pues la persona que se queda al margen es la persona que termina siendo arrastrada por la corriente. En cambio, la persona que se plantea objetivos y asume un compromiso con ellos, pues es aquella que ha decidido ser protagonista de su vida, no simple espectador, y hacerse cargo de su experiencia de vida. La persona que está improvisando en su vida no se está haciendo cargo de ella, y entonces significa que su vida está siendo vivida por otras personas o por otras circunstancias. Pero eso sí, ¿qué tal a la hora de los lamentos, de las quejas? Y pues todo mundo sobresale en ese sentido. De hecho, yo soy de la idea de que mientras más quejumbrosa es una persona, esa es porque menos se ha hecho cargo de su vida, y por lo mismo
son otros u otras circunstancias quienes se han hecho cargo de esa vida. Entonces, lo que hay detrás de una vida que se plantea en términos de objetivos es mucho, es verdaderamente importante y mucho lo que está en juego cuando decidimos hacernos cargo de nuestras vidas que cuando decidimos simplemente estar improvisando en ellas, tal y como lo vamos a profundizar a continuación. ¿Y qué es lo que está en juego a la hora de decidir si vamos a vivir una vida improvisada o si definitivamente optamos por una vida que se rija por objetivos? Bueno, están en juego aspectos tan relevantes como puede ser nuestra salud, nuestras finanzas personales o familiares y también, por supuesto, nuestras relaciones. O sea, los tres grandes temas de la vida, salud, dinero y amor, están implicados en nuestra postura de vivir una vida que esté direccionada por objetivos que sean valiosos, que sean importantes, versus una vida que, pues, sin ton ni son, se ande ahí improvisando y llevando de una manera inercial que, pues, seguramente rayará en la irresponsabilidad inclusive. No es lo mismo, y vamos a ponerlo en este contexto, no es lo mismo, por ejemplo, en el tema de las finanzas, que nosotros nos pongamos metas de ahorro a que no nos pongamos ninguna meta de ahorro y esto entonces estemos gastando dinero que nos llega, dinero que inmediatamente gastamos, pues obviamente los resultados van a ser muy distintos. Una persona que se rigió por el hábito, por el objetivo de ahorrar, fue desarrollando el hábito del ahorro y entonces es una persona que a futuro se va a encontrar mejor provista financieramente que una persona que simplemente ni se ocupó del asunto, ni le preocupó el despilfarro y por eso se gastaba todo el dinero que le entraba. Pensemos en la salud, ¿no? No es lo mismo una persona que se rija por determinado régimen alimenticio, una persona que se ponga objetivos claros, por ejemplo, pues de regirse por cierta dieta o por el ayuno intermitente o buscando evitar el consumo de carbohidratos y reforzando el de proteínas, en fin. El hecho es que, claro, la salud de esa persona será muy distinta a la de la persona pues, que nada más esté comiendo lo que se le antoja, sin someterse a un régimen balanceado que le exija, sí, a veces renunciar a sus caprichos, sin que eso implique una renuncia total, por supuesto, así como el que ahora tampoco significa que no pueda comprarse nada, pues el que se rige por un régimen alimenticio sano, pues tampoco significa que no pueda comer eventualmente lo que se le antoje. Pero el problema está justamente en el hábito que se va incorporando o no detrás de la determinación de elegir ciertos objetivos que nos hemos planteado alcanzar. Y lo mismo podríamos decir de las relaciones. No es lo mismo que yo me plantee el objetivo de mantener la iniciativa de comunicarme con mi pareja, comunicarme con mis hijos, comunicarme con mis amigos, al margen de lo que vaya sucediendo en la dinámica de cada una de esas relaciones. En definitiva, se trata, como podemos ver, de que una vida que se rige por objetivos es una vida que se encausa en términos de atención centrada, en términos de energía configurada y enfocada hacia determinado logro, y eso termina no solo generando la posibilidad de obtener ciertos resultados, ¿no? que corresponden a los objetivos que nos planteamos, sino que además eso implica la experiencia de crecimiento. Y cuando hablamos de crecer en lo personal, pues no nos estamos refiriendo solamente a algo que hasta que no se vea coronado con los resultados que perseguimos, hasta entonces se va a poder disfrutar o se va a poder dimensionar la relevancia que tiene en nuestra vida cotidiana. No,
Ya el solo hecho de estar creciendo nos genera recompensas profundas. Nos genera claridad mental, por ejemplo, nos genera estabilidad emocional, que no es poca cosa, por supuesto, nos genera una sensación habitual de paz. Con la paz, pues viene la posibilidad del sentido del humor, de la alegría, que todo esto, por supuesto, que va generando el contexto idóneo para la prosperidad, para la abundancia, para la experiencia de expansión tanto de nuestra conciencia como de la experiencia misma de la vida. Por contrapartida, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa en los casos en los que simplemente les importa un bledo el esquema de disciplinarse para encauzar su energía y su atención y dirigirla hacia la realización de ciertos objetivos? Bueno, pues se vuelven personas justamente contrario, ¿no? Lejos de tener mayor claridad, se vuelven más confusas, se vuelven más complicadas, se vuelven más inquietas en el sentido negativo del término, es decir, más inestables. Y no por nada estamos viviendo tiempos que se caracterizan por ese tipo de estados internos. Claro, es que una persona que va a la deriva, pues es una persona que necesariamente será susceptible a cambios de corriente, a tempestades, a pérdidas de orientación que terminan generando pues situaciones delicadas en términos personales y que además van a terminar impactando de manera negativa a las relaciones familiares, a las relaciones sociales y profesionales. No por nada vivimos en tiempos de crisis y ya lo hemos contemplado, crisis en diversas dimensiones. Bueno, es que nos hemos vuelto irresponsables en el sentido de que nos hemos dejado de plantear objetivos que sean valiosos, que sean significativos, que tengan sentido y por lo tanto generar un esquema de crecimiento personal que además se traduzca a una expansión y desarrollo de nuestro entorno también familiar, profesional y social. Vivimos tiempos en donde existe la figura del nini, ¿no? que es inverosímil, es de lo más antinatural que podríamos plantearnos de acuerdo a la naturaleza de un ser racional y de un ser libre, ¿no? El nini que ni estudia ni trabaja, ¿no? El que no hace nada, el que se dedica a simplemente pues vivir, ¿no? Bueno, ni siquiera vivir, simplemente a existir, porque como las plantas, ¿no? Se nutre, medio crece, se reproduce y muere, ¿no? Sin haber dejado ningún tipo de huella, y más bien soliendo dejar una huella bastante negativa en sus relaciones. Vivimos tiempos en donde además culturalmente estamos viviendo amenazas reales que lejos de favorecer esta toma de iniciativa para hacernos cargo de nuestras vidas, más bien van favoreciendo todo lo contrario, van favoreciendo la pasividad, van favoreciendo la torpeza intelectual. Me refiero a esas masas que están siendo seducidas por las dádivas, ¿no? Gubernamentales en concreto, y que lo único que esperan es extender la mano para recibir y a cambio pues sí ir a marchar, ir a protestar o simplemente dedicarse a consumir sin hacer mayor alboroto, esperando contar con su voto para el siguiente proceso electoral. Y no estoy hablando solo de nuestro país, estoy hablando de algo que se está dando a nivel mundial. O sea, el tema de la renta universal, como se le llama en Europa, pues es un tema que se está considerando en la Unión Europea, es decir, darle dinero a la gente aunque no trabaje, para que se dedique simplemente a dos cosas, a consumir y a votar, para que ellos se mantengan en el poder. Bueno, es verdaderamente increíble, ¿no? Nos estamos acercando a esa estructura tecnológica y social que Alex Huxley en su libro describe, ¿no? En su libro Un Mundo Feliz, perdón, que pues cuando
un servidor lo leyó hace ya cerca de 30 años, pues sonaba a ciencia ficción, ahora suena a una realidad preocupante, inmediata, que si no nos ponemos las pilas, pues va a terminar imponiéndosenos al margen de cuál sea nuestra postura frente a nuestra propia vida. Ya de hecho vivimos una realidad de alineación gracias a la tecnología que ya es de suyo preocupante y pues estamos a un paso de la completa pasividad que nos lleva justamente al escenario que estamos proponiendo evitar a toda costa. ¿Cuál? Pues el escenario de vivir una vida en piloto automático y rigiéndose por la improvisación. Entonces esta alineación que se da pues, por las redes sociales, por toda la tecnología que está a nuestra disposición en la palma de nuestras manos, no es que de suyo sea negativa, al contrario, nos encontramos en un nivel fantástico de acceso a información que puede ser muy valiosa y también nos encontramos en un nivel maravilloso de podernos comunicar en tiempo real de diversas maneras con personas en diversas partes del mundo. Eso por supuesto que es maravilloso, eso es algo que hay que valorar y aprovechar al máximo, pero también hay que reconocer que hemos llegado al extremo de volvernos una especie de zombies de ambulantes que están pegados a la pantalla táctil de su celular, de su tablet, de su dispositivo, el que sea, conectados a una realidad virtual y desconectados de una realidad física y emocional que está esperando por nosotros para que logremos una transformación positiva de nuestro entorno. Ahora, si no lo hacemos, pues de todas maneras se va a generar una transformación en nuestro entorno, nada más que corremos el riesgo de que se trate de una transformación negativa y ni siquiera de algo que se dé a futuro, más bien tendría que decirlo de esta forma, de algo que ya se está dando de manera negativa. Estamos siendo transformados y me atrevería a decir más bien trastornados por el tipo de desquiciamiento emocional que por un lado se está dando en diversas esferas de nuestra sociedad y también una impulsividad soterrada y creciente que nos va llevando a tomar decisiones que pues ningún animal envidiaría en su estado natural de cosas. Estamos pues cayendo en un tipo de barbarie del cual estamos queriendo hacernos de la vista gorda, pero que ahí está, que no podemos negar. Hay barbarie cuando hablamos de hijos abandonados o maltratados. Hay barbarie cuando hablamos de trabajos mal realizados que pueden afectar negativamente la vida de otros. Hay barbarie cuando hablamos de niveles de corrupción que terminan atentando contra la estabilidad de toda una sociedad. Hay también barbarie cuando hablamos de niveles de violencia exacerbados como los que nos encontramos hoy en día. Hay barbarie cuando hablamos de indiferencia frente al desvalido. Y así, ¿no? Estamos viendo de una manera preocupante cómo nos hemos vuelto zombies, en el sentido de que hemos perdido humanidad, de que hemos perdido conciencia de lo que está pasando y por supuesto, pues de lo que al final tiene que ver con un tema de responsabilidad. Y no estoy hablando de algo que puede pasar dentro de años, estoy hablando de algo que ya está sucediendo en nuestros días. Por eso hemos de plantearnos con seriedad y, si se me permite, hasta con cierto sentido de urgencia, el nosotros cambiar definitivamente la postura, si es que nos encontramos en esa postura de improvisar, de no planear, de no asumir compromisos, que tampoco se trata de irnos al extremo opuesto, de vivir vidas cuadriculadas o rígidas, no se trata de eso, aunque sí se trata de que nos planteemos
como consigna personal la mejora continua. En primer término, la mejora de uno mismo. Y en segundo término, la mejora de algo en el entorno del que formamos parte. La mejora de algo en el entorno familiar, la mejora de algo o en algo del entorno profesional y la mejora en algo del entorno social. O sea, el ser humano está llamado a mejorar su situación y mejorando su situación, contribuir a la expansión del entorno del que forma parte, contribuir a la evolución inclusive de la especie. Pero en vez de evolucionar, estamos involucionando porque estamos haciendo exactamente lo contrario. En vez de mejorar las cosas, estamos tendiendo a empeorarlas por omisión o por malicia. Y ahí está la prueba, la evidencia de manera contundente. Lo vemos todos los días en las noticias. Estamos viendo conflictos armados que hace unos años creíamos ya superados cuando cayó el muro en Berlín, ¿no? Que simbolizaba justamente una gran división entre dos bloques en la humanidad. Estamos viendo grandes niveles de violencia, no solo internacional, sino doméstica, y no me refiero solamente, por ejemplo, a la que estamos viendo en muchos de nuestros países, sino en nuestras familias. El nivel de violencia que se está dando en la relación de pareja, entre padres e hijos, entre hermanos, pues es algo que lo que está reflejando justamente es el nivel de desquiciamiento en el que nos encontramos. ¿Y cómo se llega a ese nivel de desquiciamiento? Bueno, se llega a base de no hacernos cargo responsablemente, primero, de nuestra forma de ser y segundo, de los resultados que estamos generando y que tendrían que estar aportando, insisto, algún tipo de mejoría en nuestro entorno. Pero la gente se está quejando, la gente está señalando a los demás, la gente se está escudando en el hecho de que como no recibieron, pues entonces tampoco están en condiciones de dar. A ver, Pamplinas, eso no es cierto. Si yo no he recibido amor, si yo no he recibido atención, si yo no he recibido dirección, pues estos son justamente razones, argumentos de peso para yo plantearme darlos, ofrecerlos, porque ya sé qué se siente no haberlos recibido. Y en la era de la información en la que nos encontramos, todo el mundo podemos tener acceso a determinada formación para aprender a hacerlo. O sea, yo puedo meterme a un buscador, ¿no? Como Google, por ejemplo, y poner, ¿no? Cómo aprender a perdonar, cómo aprender a emprender, cómo aprender a comunicarme, cómo aprender a lo que sea. Entonces, más bien, el hecho de que vivamos inmersos en ese nivel de ignorancia, irónicamente, en medio de la era de la información, lo que está reflejando no es otra cosa más que falta de disposición de nuestra parte. Y en esa falta de disposición, lo que se va dando es una relajación negativa de la determinación humana, que la va haciendo presa cada vez más de su impulsividad y cada vez más de su, ¿cómo le podríamos llamar? Sus pautas negativas, muchas veces instaladas esas pautas desde la infancia. En otras palabras, las personas que van desquiciándose cada vez más son las personas que cada vez se han hecho menos cargo de su vida, y hacerse cargo de nuestras vidas implica o comienza por plantearnos objetivos con los cuales vamos a asumir un compromiso y, habiéndolo asumido, vamos a aprender cómo hacerlo y a llevarlo a la práctica el número de veces que sea necesario hasta que lo lleguemos a dominar, hasta que lleguemos a, como se dice ahora, masterizarlo, ¿no? De tal manera que ya se vuelva un recurso en nosotros de una forma natural, de una forma espontánea.
No es lo mismo vivir con cierto nivel de espontaneidad que vivir improvisando. Y ese es el problema, que muchas personas al improvisar en sus vidas y bajo la máscara de la espontaneidad, pues no están cayendo en la cuenta de que lo único que están logrando es volverse cada vez más impulsivos y eso termina llevando al desquiciamiento. ¿Por qué? Porque no es fácil, o sea, no es posible, ya no digamos así, simplemente no es posible vivir de una manera satisfactoria haciendo a un lado la responsabilidad en nuestras vidas. De hecho, la satisfacción, como una experiencia interior, está íntimamente asociada a la responsabilidad, al compromiso y con ellos a la disposición a correr riesgos y a generar renuncias, que ese es el trasfondo de la realización de objetivos. Y tal vez el motivo por el que muchas personas opten por mejor no proponerse nada. Es que todo objetivo va a implicar correr riesgos y va a implicar asumir renuncias. Y ahí es donde pues no todo el mundo está dispuesto. Volvemos a ese esquema de querer nada más estirar la mano para recibir, lo cual pues es denigrante, lo cual es inaceptable, pero cada vez es más común y cada vez es más recurrente. Y es algo que tristemente se está fomentando desde nuestros hogares, cuando le damos todo a nuestros hijos sin habernos ocupado de que algunas cosas las empiecen a ganar como resultado de su esfuerzo, como resultado de una exigencia para completar procesos de aprendizaje, porque nos está resultando más fácil como padres complacerlos para que ya no nos estén dando lata, en vez de exigirles para que empiecen a desarrollar sus propios recursos internos de los cuales puedan irse sirviendo a lo largo de sus vidas. Entonces, claro, estamos ahí generando a futuro personas insaciables, personas intolerantes por lo mismo, personas que no van a hacerse cargo de sus vidas, sino que van a estar responsabilizando a otros sobre los resultados que están obteniendo en ellas. Y ahí están las pruebas una vez más en el nivel de irresponsabilidad y de falta de compromiso que estamos experimentando en diversos ámbitos de nuestra vida familiar, profesional y social. Ciertamente hay crisis que tienen su origen en procesos de cambio que forman parte de la evolución de las especies, pero la mayoría de las crisis que estamos viviendo fueron generadas por una irresponsabilidad, por una omisión o por una malicia de nuestra parte. Y vamos a pagar muy caro las consecuencias. ¿Por qué? Porque por más que queramos mantener una postura evasiva respecto a nuestra responsabilidad o falta de compromiso, la naturaleza de todas maneras sigue llevando una contabilidad muy rigurosa respecto al tipo de consecuencias que se tienen que generar de acuerdo al tipo de resultados que hemos estado promoviendo, y básicamente están los resultados que aportan desarrollo y crecimiento y los resultados que lo que hacen es deteriorar la experiencia de la vida por los resultados negativos que se están asociando a ellos. Entonces, aquí está la importancia de un objetivo. Detrás de un objetivo está la experiencia de paz, detrás de un objetivo logrado, ¿no? Más bien, detrás de un objetivo procurado con conciencia, con compromiso, lo que hay en juego es una experiencia de paz, una experiencia de salud, una experiencia de prosperidad, una experiencia de satisfacción, una experiencia, vamos a decirlo en un solo término, de dicha personal. Por eso hay tanta desdicha en nuestros días, porque la gente no se está planteando objetivos y los pocos que se los están planteando no están cayendo en la cuenta de que sus objetivos pues carecen de valor intrínseco o son muy superficiales o pobres. Porque también, y sobre eso vamos a cerrar nuestra reflexión de esta ocasión, hay que tener claro que no se trata de cualquier objetivo el que hemos de plantearnos en nuestras vidas, sino que se trata de objetivos que nos hagan crecer
de objetivos que por lo mismo tienen que tener un valor intrínseco sobresaliente, porque de lo contrario, pues más que objetivos, tendríamos que catalogarlos como simples caprichos. Y es que hay que tener claro, amigas, amigos míos, que no es lo mismo un capricho que un objetivo. De hecho, justamente el tipo de vida improvisada de la que hemos estado hablando a lo largo de esta sesión es el que se caracteriza por centrarse nada más en la realización de caprichos. Pero los caprichos no son más que antojos realizados, pero que no tienen la implicación o que no tienen el impacto de profundidad que se requiere y que es propio de un objetivo para poder hablar de una mejoría personal. Vamos a poner un ejemplo simple. Si yo me pongo el objetivo de comer mejor, ¿no? Y vamos a decir que voy a reducir significativamente mi consumo de carbohidratos, bueno, pues ese objetivo, número 1, es exigente, y número 2, claramente está orientado a un resultado positivo que se traduce en crecimiento, en este caso en términos de salud. ¿Por qué? Pues porque va a impedir que yo tenga problemas de obesidad más adelante, o porque va a mantener mis niveles glicémicos en la sangre de forma óptima, y entonces voy a sentirme con energía. Mi sistema inmunológico se va a ver favorecido porque voy a tener menos factores de inflamación en mi organismo, etcétera. O sea, el objetivo de reducir mi consumo, mi ingesta de carbohidratos, en contraste con el capricho de comer lo que se me antoje, ¿no? Que si las fritangas, que si las garnachas, que si la chatarra, que todas ellas muy sabrosas, pero claramente poco nutritivas. Bueno, pues los resultados en la experiencia de vida en términos de salud van a ser muy distintos de aquella persona que se propuso el objetivo de comer de manera responsable, es decir, de manera sana, balanceada, versus la persona que simplemente se dedicó a satisfacer sus caprichos y entonces comía lo que se le antojaba, y que por lo mismo pues va a ser propensa a hipertensión, a diabetes, a obesidad, a problemas cardiovasculares, en fin. Claro, los resultados de vida no son los mismos. De ahí la importancia, la relevancia de que los objetivos, número 1, nos los planteemos como concentradores de nuestro esfuerzo y nuestra atención, pero también procurando que sean valiosos, que no sean objetivos superficiales, que eventualmente está bien planteárnoslo, ¿por qué no? Porque sí, hay cosas que le dan sabor a la experiencia de vida, ¿no? Que suelen ser superficiales, pero el problema es cuando las superficiales constituyen el centro y el grueso de nuestra experiencia de vida. Y entonces nos falta profundidad, la profundidad que es propia de una persona que está dispuesto a través de la disciplina a exigirse para lograr grandes resultados financieros, grandes resultados saludables, grandes resultados en sus relaciones. Pongamos otro ejemplo. No puede pretender el mismo nivel de relación una persona que se ha propuesto el objetivo de escuchar a su pareja, ¿no? De escucharla con atención, de dejarla hablar, de poder captar cuáles son sus necesidades, sus sentimientos, su estado interno, a una persona que se relaciona con su pareja de contentillo. No, si tiene ganas de hablar con su pareja, habla con su pareja. Si no tiene ganas ni de verla, pues la manda por un tubo, y entonces anda oscilando, de acuerdo a su estado de ánimo, pues el nivel de comunicación, entre comillas, que tiene esa persona con su pareja, y que claramente pues no es ni siquiera comunicación, o será una comunicación de un muy, muy bajo nivel. Bueno, pues tampoco puede aspirar al mismo tipo de relación la persona que se puso el objetivo de escuchar a su pareja con atención, que la persona que simplemente cuando tiene ganas se comunica con su pareja, y cuando no tiene ganas pues ni le presta atención. Y así
Podemos hablar de casos asociados a lo financiero, a lo profesional, a lo personal, en donde claramente la diferencia de resultados es significativa. No es lo mismo que yo me proponga un objetivo que sea valioso, es decir, que esté asociado a un valor profundo. ¿Y cómo mido el valor profundo? ¿Lo mido en términos religiosos, en términos ideológicos? No. A ver, es más fácil y más sencillo que eso. Yo puedo medir la profundidad de un objetivo por la calidad del resultado al que puedo aspirar si hago realidad ese objetivo. Si el resultado es de salud, pues obviamente es un objetivo valioso. Si el resultado es de prosperidad, pues es un objetivo valioso. Si el resultado es de crecimiento, pues claro, será un objetivo valioso. Tal cual sea la calidad del resultado que esté asociado al objetivo, estaremos hablando de la calidad del objetivo mismo. Ahora, no hay que cometer el error, un error común por cierto, de pensar que yo entonces, ya que entendí la importancia de los objetivos, entonces me voy a poner objetivos valiosos, exigentes, significativos, de buenas a primeras. No. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar la capacidad de disciplinarnos. Porque al final, más que un talento, de lo que se requiere para hacer realidad un objetivo son solamente dos cosas: conocimiento y disciplina. Si yo sé qué es lo que tengo que hacer para lograr algo y me dispongo a la exigencia disciplinadamente de llevarlo a cabo una y otra vez hasta conseguirlo, hasta completar los procesos o hasta lograrlo de tantos intentos que he hecho, bueno, pues entonces es cuando puedo hablar de que puedo incrementar mi nivel de objetivos. Tengo que empezar por objetivos más accesibles, por objetivos que estén más al alcance de la mano, que empiecen a desarrollarme esa estructura de disciplina que es fundamental, porque el del conocimiento no es tan difícil. Abunda la información, como ya lo dijimos, que me puede orientar sobre cómo hacer realidad dichos objetivos, pero lo que no abunda es la disciplina, la disposición a desarrollar carácter interior para poder lograr completar esos objetivos que van a culminar en los resultados que estoy persiguiendo a través de ellos. Entonces se requiere de conocimiento, se requiere de disciplina, pero hay que empezar de una manera gradual. Me voy a proponer cosas no que no me cuesten trabajo, porque entonces no se estaría cumpliendo con el objetivo de el crecimiento, pero sí tampoco caer en el extremo de que me cueste tanto trabajo que termine desanimándome y abdicando de su realización, porque eso lo único que va a hacer es llenarme de frustración. No, voy a empezar por objetivos que tengan cierta, que impliquen cierto nivel de exigencia, pero no demasiada, para que no los pueda lograr, de tal forma que una vez que vaya logrando ese nivel de objetivos, ahí sí, de manera secuencial y progresiva, me pueda ir planteando objetivos cada vez más profundos, de mayor relevancia y por lo tanto cuyos resultados me harán sentir cada vez mejor. Para correr, primero hay que aprender a caminar. Y ese es el mensaje que finalmente hemos de plantearnos como resultado de la reflexión que hemos realizado en esta ocasión, lo cual les agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo en la producción, sobre todo a la Virichina Ramírez. Y bueno, pues también antes de terminar, pues pueden contactarme a través del correo info@andresmares.com, o si lo prefiere, ya contamos con WhatsApp. Hace tiempo que bueno, no lo perdimos, nos lo robaron, pero ya tenemos otro número que es con la ADA 442, el 774-0977. Repito, 774-0977, con la ADA 442. Ahí nos pueden enviar sus mensajes de WhatsApp, que también los estaremos considerando, o si lo prefieren, formar parte de nuestro grupo en Telegram,
en la aplicación de Telegram que se llama Reflexiones con Andrés Mares. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu espacio y tu tiempo para el cambio. Gracias y hasta la próxima.